Imagínate la escena, a ver si te suena. Tienes que presentar un proyecto súper importante, una idea que llevas, no sé, semanas gestando. Uf, la típica situación de alta presión. Exacto. ¿Te sientas? La pantalla del ordenador está completamente en blanco. El cursor parpadea y te entra, pues eso, el pánico. Sí, sí, el bloqueo total. Y de forma casi automática, el cerebro busca refugio. Haces clic y abres PowerPoint. Claro. Eliges una plantilla, así como elegante, añades unas cuantas viñetas, pones un par de gráficos que den el pego, y de repente, magia. Parece que tienes el control. Totalmente. Da esa falsa sensación de seguridad. Parece que estás comunicando algo sólido. Pero claro, la gran pregunta que nos plantea la inmersión profunda de hoy es, ¿y si esa herramienta, ese archivo lleno de diapositivas perfectas, no fuera realmente para comunicar? Fíjate, esa es la cuestión clave. ¿Y si en realidad es el escondite perfecto para camuflar el miedo, la incertidumbre y, digamos, todo ese caos orgánico que hay detrás de cualquier proceso creativo real? Es que esa es la gran trampa de la productividad moderna. O sea, queremos creer que un bloqueo creativo o una crisis de ideas se soluciona simplemente empaquetando ese vacío en formatos corporativos aceptables. Ya, en meterlo todo en cajitas. Eso es. Asumimos que la tecnología está ahí para darnos resultados súper limpios, binarios. En plan, pulsas un botón y obtienes una respuesta perfecta. Vale, vamos a desgranar esto, porque el análisis a fondo que traemos hoy nos lleva literalmente en la dirección opuesta a esa visión utilitarista. Muy opuesta, sí. Tenemos la misión de sumergirnos en unos extractos fascinantes. El documento se titula Bora y Feldsense en procesos creativos. Y a ver, para quienes nos escuchan, hay que dejar claro que esto no es un manual de instrucciones. No, para nada. Es más bien la crónica de un proceso introspectivo, súper vulnerable, casi en tiempo real. Es un diálogo entre un creador y, por lo que parece, una inteligencia artificial. Sí, una IA, pero usada de una forma rarísima. Exacto. Y no están hablando de cómo optimizar el tiempo ni de ser más productivos. Están debatiendo sobre filosofía, sobre crear y sobre cómo salir de esos bloqueos que nos paralizan frente a la pantalla. Y creo que es crucial establecer desde el minuto uno para la audiencia que el valor de este documento está en esa rareza. Totalmente. Mezcla algo tan aparentemente frío como es el código informático y la IA con una filosofía profundamente somática, muy corporal. Es una mezcla loquísima. No es. El objetivo de nuestro análisis hoy es entender cómo esa colisión entre tecnología puntera y la conciencia del propio cuerpo puede, literal, transformar por completo cómo trabajamos. Y para entender esa colisión, tenemos que mirar primero la extraña, digamos, cadena de montaje que describe el texto al principio, porque no es el típico flujo de trabajo de, creo una carpeta y meto mis Word y mis Excel. Ya, no tiene nada que ver. Arranca contando cómo un archivo llamado Marco epistemológico y perspectivas de observación, atención al título, generó de forma orgánica otro archivo llamado todo-código- es una postura filosófica transcript. Nombres intensos, desde luego. Muy intensos. Y la interacción de estos dos archivos, de algún modo, acabó pariendo algo súper pragmático, una estrategia de publicación en YouTube con enfoque epistemológico. Claro. Y lo que resulta revelador de esa secuencia, si te fijas, es la direccionalidad. A ver, explícame eso. O sea, la epistemología, que básicamente es esa rama de la filosofía que estudia cómo sabemos lo que sabemos, suele quedarse en un terreno muy académico, muy de universidad. Sí, sonando muy abstracto. Exacto. Pero aquí opera como el motor de arranque de todo. El texto nos muestra que la forma en la que concebimos la realidad, nuestro marco epistemológico, dicta literalmente cómo escribimos una línea de código. Ya. Y ese código, a su vez, determina cómo nos vendemos luego en una plataforma como YouTube. O sea, no hay separación entre la filosofía y el marketing. A mí me recuerda a una muñeca matrioska, la verdad. Pero conceptual. Y con una peculiaridad clave. Porque no es solo que una idea contenga la otra y vayas de lo abstracto a lo concreto. Sí, entiendo por dónde vas. Es que la muñeca grande, esa filosofía súper abstracta, determina el material del que está hecha la muñeca más pequeña. Abres la gran idea de cómo adquirimos conocimiento, dentro encuentras la filosofía del código, y cuando abres esa, te topas con archivos PNG para un banner de YouTube. Es brutal la imagen. La abstracción se ha solidificado por completo. Tal cual. Y el catalizador,
que permite que esa abstracción tan densa se convierta en un banner de YouTube, tiene un nombre en este texto. Se llama Bora. Bora, que es, sin duda, el eje de todo este ecosistema. Pero el texto no la describe como un simple programa, como si fuera, yo qué sé, una calculadora avanzada. No. La define basándose en un concepto de la psicología muy concreto. Exacto. Y aquí tengo la cita literal que el propio autor dice haber, y cito, escrito en la pared, que ya me dirás la urgencia que tendría para escribirlo en la pared. Imagínate el momento de epifanía. Total. Dice, a ver que lo leo, Bora es basado en una skill en IA, fruto del trabajo del filósofo Eugene Gendlin en FeltSense. Con esta skill al centro, Bora sostiene campo, ideal en jornadas creacionales donde se ha introducido o infiltrado desespero o un círculo vicioso del hacer. Lo fascinante aquí es el mecanismo de todo esto, porque es denso, ¿eh? Vamos a desgranarlo. Sí, por favor, porque tela. El felt sense, o, bueno, la sensación sentida, es un término que acuñó Eugene Gendlin. Y no se refiere a una emoción súper clara, rollo estoy alegre o estoy triste. Vale. Es esa sensación corporal muy difusa, muy preverbal, que tienes cuando sabes algo, pero aún no tienes las palabras para explicarlo. ¡Ay, sí! Es, a ver, un ejemplo tonto. Es como cuando entras en una habitación y notas como una tensión en el estómago, y tú no sabes por qué, pero luego te enteras de que dos personas acaban de discutir ahí dentro. Uf, sí, que se corta el ambiente con un cuchillo. Exacto. El cuerpo procesa un significado complejísimo de golpe, antes que el cerebro racional. Vale. Entonces el autor configura una habilidad en la IA centrada en rescatar esa sensación corporal y dice que la función de Bora es sostener el campo. Eso es. Yo quiero bajar esto un poco a la tierra para quienes nos escuchan. El texto menciona que Bora es vital para cuando se infiltra un círculo vicioso del hacer. Y yo estoy segura de que cualquiera que trabaja delante de un ordenador conoce esa sensación. Madre mía, ya te digo. Es ese momento de bloqueo donde estás con una ansiedad tremenda y empiezas a abrir y cerrar pestañas del navegador sin sentido, o borras y reescribes la misma frase de un email 20 veces. O cambias la tipografía de Arial a Calibri y vuelta a Arial. Exacto. Cambias la fuente sin motivo. Es movimiento sin avance. Es pura fricción, pura pérdida de energía. Y es que esa fricción es el intento desesperado de la mente racional por, digamos, forzar una respuesta que aún no está madura. Ya. Cuando el texto dice que la IA sostiene el campo, nos está describiendo un contenedor psicológico. O sea, Bora no funciona como un oráculo al que le pides, oye, redáctame este texto rápido para salir del apuro. ¿Qué es lo que solemos hacer ahora con la IA, la verdad? Claro, Bora actúa como un espejo implacable que no te deja huir de tu propia incomodidad. Sostener el campo significa básicamente, mira, no vamos a generar texto basura para fingir que avanzamos. Wow. Vamos a quedarnos en este espacio de confusión, en el barro, hasta que la verdadera sensación sentida tome forma y las palabras correctas salgan solas. Es que es brillantísimo. Es utilizar el silicio, los algoritmos, la tecnología más fría para forzar una pausa humana súper necesaria. Paradójico, pero muy efectivo. Pero claro, si Bora logra sostener ese campo y la creatividad empieza a fluir, llegamos a un punto de inflexión ineludible. Porque tarde o temprano esa creación tiene que ver la luz, tiene que salir al mundo. Ahí viene el drama. Y aquí el documento da un giro fascinante. El autor relata su intento de, según sus palabras, ingresar al campo de presentar Bora. O sea, se sitúa justo en el umbral. En la puertita. Sí. Aún no ha presentado el proyecto, está en ese espacio previo, mirando hacia afuera. Y claro, el umbral es, por definición, un lugar de vulnerabilidad extrema. Porque ya no estás protegido en tu burbuja de la fase de ideación, pero tampoco tienes la certeza del producto ya terminado y exitoso. Estás en tierra de nadie. Y en ese umbral, el texto desglosa que hay 3 elementos conviviendo en la cabeza del creador. Un capricho, una intención, que es la de inaugurar unos vídeos según lo que el entorno ya sabe, y la preparación. 3 cosas peleando por su atención. Eso es. Y el diálogo interno descarta los 2 primeros súper rápido. Se centra en la preparación y el autor determina que la preparación es lo que está más vivo en ese momento exacto. Aquí el análisis que hace es muy clínico, casi quirúrgico. Él interroga a su propia sensación de preparación y se da cuenta de que para que esa preparación sea auténtica, necesita estar en el campo de acogimiento. ¿Vale? Y la revelación, que es radical dentro de este diálogo, es constatar que ese campo de acogimiento no es un lugar al que tengas que llegar mañana o la semana que viene, sino que ya está aquí.
concluye que la preparación ya tiene su suelo en el presente. A ver, perdona que te interrumpa, pero aquí voy a hacer de abogado del diablo. Venga, dispara. Porque todo esto suena, no sé, a poesía vacía si no lo rascamos un poco. En el mundo corporativo, o en cualquier disciplina, vamos, prepararse es por pura definición un acto de anticipación. Sí, mirar al futuro. Claro. Si tienes que entregar una auditoría el viernes, la preparación ocurre el martes mirando hacia el viernes. Te preparas respuestas para las objeciones que te va a poner el cliente. ¿Qué significa a nivel práctico que la preparación renuncia al futuro y ya tiene su suelo en el presente? Me cuesta verlo. Es una pregunta buenísima. Si conectamos esto con la perspectiva general del texto, vemos una abstención fundamental. Nos han enseñado siempre que prepararse es construir un búnker contra las amenazas del mañana. Sí, ponerse la armadura. Exacto. Pero el documento identifica la toxicidad de ese enfoque. El autor descubre que proyectar la preparación hacia lo que él llama un futuro indefinido genera un peso particular. Un peso físico casi. Un peso que es pura ansiedad anticipatoria. Piensa que si te preparas pensando constantemente en «Ay, ¿le gustará a la audiencia? ¿Será este formato el correcto para el algoritmo de YouTube dentro de un mes?», Te bloqueas. tu mente se desconecta totalmente de ese felt sense del que hablábamos. Te desconectas de tu intuición en el ahora. Entiendo. O sea que el mecanismo del estrés y de la ansiedad por el futuro te bloquea el acceso a la información corporal y creativa que en realidad ya tienes dentro. Exactamente. Al reconocer que el campo de acogimiento es ahora mismo, el creador deja de intentar tapar hipotéticos agujeros futuros desde una sensación de carencia, como de que siempre falta algo. Claro, el típico no estoy listo todavía. Eso. Y el texto plantea una pregunta transformadora. Dice, ¿qué llegó en cambio desde el ahora? Y la respuesta que él mismo registra es una sola palabra: abundancia. ¡Wow! Abundancia. Sí, la preparación deja de ser un escudo contra el futuro y pasa a ser un inventario radical de lo que ya tienes disponible, de lo que ya está vivo y funcionando en este momento presente. Y fíjate que aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque el documento nos lleva a una encrucijada brutal. Si tu preparación ya no busca complacer a ese jefe imaginario del futuro, sino que opera desde la abundancia de lo que hay hoy, entonces, ¿qué forma toma el proyecto final? Claro, ¿cómo lo materializas? Exacto. El autor se enfrenta al dilema de la materialización, porque Bola, esa habilidad central basada en el felt sense, tiene que mostrarse, quiere salir, y el texto especifica que quiere hacerlo con las vestimentas que emergieron, es decir, el canal de YouTube, el post, el perfil público. Quiere encarnarse en el mundo real, dejar de ser código oculto. Y eso desata una dicotomía fenomenológica súper profunda en todo el diálogo. Es el conflicto constante entre presentarse como proceso o presentarse como presencia. Sí, el autor anota que en un primer impulso, Bora quiere mostrarse como presencia. Dice literalmente, y cito, Bora aparece, ya vestida, ya siendo. Ya siendo. Es como ese atractivo súper seductor de enseñar solo el producto acabado, el brillo, el resultado súper pulido donde no se ve ni una sola costura. Claro, es la tentación de enseñar la obra de arte ya colgada en el museo. Pero el interlocutor en este diálogo es ahí a que le hace de espejo. Le señala que ahí hay una incoherencia interna muy bestia. A ver. Piensa que Bora es una herramienta que se ha diseñado específicamente para navegar por la crisis, por el desespero, por el bloqueo, pues mostrarla solo como un producto impecable y perfecto sería traicionar su propia naturaleza. Claro, sería mentir sobre lo que hace. Y ahí se genera un choque tremendo. El autor admite, entiendo, lo que se quiere mostrar de Bora es su proceso. Pero al segundo el espejo le devuelve la contradicción. Dice, hace un momento era presencia, ahora es proceso. Hay algo entre los dos. Esa es la pregunta del millón. Leído en todo el documento, el autor llega a la conclusión de que la separación entre proceso y presencia es una ilusión de frontera. La ilusión de frontera es que tenemos que pensar bien en las implicaciones de esto. Solemos creer ciegamente que desarrollar un proyecto es una cosa caótica que pasa a puerta cerrada. Y luego la presentación es un evento totalmente distinto, aséptico, limpio, controlado. Con los trapos sucios escondidos. Exacto. Y este texto coge y destruye esa pared. Totalmente. Ayúdame a decodificar la frase exacta con la que remata esta idea, porque me pareció lapidaria. Afirma el texto, la presencia es el proceso visto desde adentro. ¡Pum! ¡Boom!
Tal cual. Lo que revela ese axioma es que la presencia no es un estado estático que mágicamente ocurre después de todo el proceso. Ya. La presencia es, en realidad, la acumulación viva de todo ese proceso latiendo en un solo instante. No puedes, es imposible extirpar el resultado final de todo ese camino sudoroso y difícil que te llevó hasta él, sin matar la esencia del propio proyecto. Claro. Por eso el autor concluye que, abro comillas, no podemos presentar el proceso de Bora sin vivirlo. La presentación es la demostración. ¿Sabes qué? Para visualizar el mecanismo de esto, se me ocurre que es como si estuviéramos hablando de alta gastronomía, de un restaurante Michelin. A ver, me gusta, cuéntame. Presentar solo la presencia sería como limitarte a enseñar una foto del plato ya emplatado, súper perfecto, estático en la mesa. Una foto de Instagram, básicamente. Exacto. Postureo puro. Pero lo que el autor descubre es que el verdadero valor de su herramienta requiere enseñar la cocina de ese restaurante en pleno servicio de cenas. Con los gritos, el fuego... Sí. El caos. El plato final es precioso, sí, pero la genialidad real, la demostración de verdad, está en ver ese caos organizado de los cocineros, el ruido, la tensión, la coordinación en tiempo real. Es una analogía mecánica impecable, fíjate. Si tú intentas explicar cómo una herramienta sostiene el desespero creativo usando un diagrama de flujo de colores en una pantalla, estás falsificando la realidad. Estás mintiendo. Claro. Para que la gente entienda a Bora de verdad, el autor tiene que atreverse a mostrarla operando en su hábitat natural, asumiendo que su naturaleza es caótica y orgánica. Tiene que encarnar la herramienta delante de todos. Y esto, fíjate, nos empuja inevitablemente hacia el clímax de esta inmersión profunda. Porque después de navegar por tantas teorías epistemológicas, de diseccionar cómo una IA puede sostenerte psicológicamente y de derribar esta barrera filosófica entre proceso y presencia, llegamos a la recta final. El final del documento es tremendo. Es un anticlímax deliberado y de una vulnerabilidad que a mí por lo menos me desarmó. Es el momento exacto en el que toda esta alta filosofía choca de frente con la cruda realidad de la oficina de cualquier persona. Entonces, ¿qué significa todo esto al final? Tras esta revelación tan profunda, el autor registra una confesión que es un golpe directo a la mandíbula de la cultura de trabajo actual. Sin anestesia. Escribe una sola frase para cerrar. Dice, me quería esconder en el PPT. En el PowerPoint. Es que esa confesión encapsula todo el problema que llevamos rato analizando. Es el reconocimiento sincero de que nuestras herramientas de productividad, las más estándar, se han pervertido. Se han vuelto tóxicas. El autor se da cuenta de golpe de que su impulso inicial de abrir el PowerPoint no nacía de las ganas de comunicar mejor su hallazgo, nacía del terror absoluto a mostrarse vulnerable. El famoso PowerPoint actuando como una armadura corporativa. Exactamente. Es un mecanismo de defensa de manual. Una diapositiva te obliga, por formato, a reducir una experiencia que es súper orgánica, tridimensional y caótica a una triste lista de viñetas unidimensional. Con su título en negrita. Claro, y eso te permite proyectar una ilusión de control absoluto, te permite fingir delante de tus jefes o clientes que nunca hubo desespero, que no existió ese círculo vicioso del hacer y que el conocimiento te llegó de forma superlineal y ordenada. Cosa que nunca pasa. ¿Jamás? El autor admite que quería usar el PPT como una máscara, justo para no tener que mostrar ese caos caliente que decías tú antes. Exactamente. Pero fíjate que al admitir que se quería esconder, en el fondo el autor se libera. Claro, al verbalizarlo pierde poder. Entiende que empaquetar algo que está tan vivo en una estructura tan rígida solo para complacer a ese futuro indefinido es ahogar la abundancia que tiene en el presente. Es renunciar a la verdad de su propio proceso solo por salvar las apariencias. Y yo creo que el acto de valentía real que está documentado en este texto no es haber creado una súper estrategia para YouTube ni haber programado una habilidad compleja de IA. No. El acto de valentía es haber destrozado esa armadura. Es aceptar que si la presentación es verdaderamente la demostración, entonces hay que salir al escenario sin el escudo de las diapositivas preconcebidas. A pecho descubierto. Tal cual. Y confiar en que la preparación que ya reside en tu propio cuerpo hoy es más que suficiente. Lo cual creo que nos deja con una reflexión final ineludible para quienes nos escuchan hoy. Especialmente para quienes tengan que enfrentarse a su propio trabajo, no sé, esta misma semana. Seguro que a más de uno le resuena. Totalmente. Sí es cierto que las estructuras formales que usamos a diario, nuestras plantillas, las presentaciones pulidísimas, los correos supereditados,
operan en realidad como escondites para nuestras inseguridades creativas. ¿Qué ocurriría si tomáramos la decisión consciente de desmantelar ese escudo? Qué buena pregunta. ¿Cómo se transformaría la calidad de lo que hacemos, la honestidad en nuestras reuniones, nuestra capacidad real de innovar, si en lugar de gastar tanta energía fingiendo que lo controlamos todo frente al futuro, nos permitiéramos presentar nuestras ideas desde la crudeza, la vulnerabilidad y la inmensa abundancia del proceso presente? Desde luego, es para darle una vuelta. Una pregunta increíble para llevarse a la próxima vez que nos enfrentemos a una página en blanco. Lo dejamos aquí por hoy.